la clase. Tenemos términos como soluciones. Las soluciones también se llaman en la química disoluciones. ¿Por qué nosotros le llamamos también disoluciones? Se hacen así porque se encuentra una mezcla homogénea entre dos sustancias. Ustedes ya determinan qué es un soluto y qué es un solvente. En este caso de las soluciones, ¿qué es lo que pasa? La parte dispersa, que se conoce como soluto, se envuelve en todo ese disolvente y no se pueden ver dos fases. Es decir, se observa solamente un solo cuerpo, uniforme. Dentro de las características que encontramos es que las propiedades químicas son diferentes a los componentes iniciales. Es decir, si yo tengo agua y yo tengo sal, prueba tú el agua. Acuérdate lo que vimos el año pasado. ¿El agua tiene sabor? Es insípida. Es decir, no tiene sabor. ¿La sal tiene sabor? Sí tiene algo característico. Pero si yo uno, ¿sí?, una pizca de sal dentro de un vaso con agua, lo que genera un producto, una sustancia que se llama solución o disolución. ¿Sí? Ahora, las propiedades de esa mezcla ya es diferente, porque si tú tomas el agua y le has puesto sal, tú encuentras una agua salada. ¿Sí? Entonces las propiedades, como dice aquí, tanto del soluto y el disolvente puro son muy diferentes al producto entre estos dos. Es decir, a la solución o disolución que se formó. Características importantes que ustedes ya vieron: no dispersa la luz y sus componentes no se distinguen a simple vista. Haz la prueba, pon un vaso, pon agua, pon una pizca de sal, disuélvele y te reto a que veas la diferencia en las dos fases. No puedes ver solamente si utilizas un lente macro que pueda expandir o hacer un zoom molecular, tú podrás ver la diferencia. En caso de estas disoluciones o soluciones, tenemos aquí un ejemplo que les pongo en pantalla. Tengo ya aquí de forma muy explícita lo que es un soluto. Son las gotas de limón o naranja. Solvente, el mayor solvente que tenemos en nuestra atmósfera, en nuestra biosfera, que es el agua. Si yo mezclo, yo estoy generando una combinación atómica o molecular. Recuerda que los dos son materia y a esto se le denomina solución o disolución. No está mal escrito, simplemente en la química se le utilizan esos dos términos, solución o disolución. Entonces ya entendemos de que hay una parte dispersante, hay un soluto y hay un solvente. Y cuando hay una mezcla homogénea, a eso se le determina solución. Vamos a hablar del próximo, que es un coloide. Ustedes escucharon de que es la fase intermedia, ¿sí? Es decir, entre solución y suspensión ahí existe este término que se llama coloide. ¿Por qué se le llama coloide? Bien, es que en las sustancias de la partícula insoluble está dispersa microscópicamente a través de otra. Mira tú ahí en la gráfica de la cerveza. El agua que tú tienes ahí está mezclado con gas, ¿sí? La Coca-Cola, cualquier bebida gaseosa está mezclada con gas. Por eso cuando tú la agitas, ¿qué es lo que provoca? Una separación de esa nanopartícula que está a más de 1000, ¿sí?, en tamaño, y genera una separación por la presión, o también lo puedes hacer mediante temperatura. Pones una cola en la cocina, le pones temperatura y verás cómo las dos cosas se separan. Y una cola sin gas, tú te das cuenta que el sabor no es tan apropiado. ¿Quién de ustedes ha tomado una cola sin gas? Ya no es lo mismo. Lo que significa que cada uno tiene un sabor, una propiedad física diferente. Bien, en los coloides tienen una parte dispersa o una parte dispersante. ¿Qué ocurre aquí? La fase dispersa, que está compuesto por moléculas sencillas o gigantes, que puede ser el caso, ¿sí?, actúan de forma independiente, y eso lo vemos en la cerveza. Actúan de forma independiente. ¿Qué te tomas tú, el gas o la cerveza? Te tomas el líquido. ¿Qué quiere decir? Que tanto el solvente como soluto trabajan de forma independiente. ¿Cuándo entendemos que hay un coloide?
cuando también podemos ver que las nanopartículas están presentes, como en el caso del gas dentro de la cerveza. Los coloides tienen una característica, aparentemente son homogéneos, pero a medida que vamos ampliando y hacemos un zoom, sí podemos diferenciar. Incluso cuando tú compras la cerveza, álzalo un poquito y trata de observar la diferencia y tú puedes ver ahí el gas, ¿sí? Que se va generando a medida que lo vas consumiendo. Y esto es un coloide. Como dice al final del párrafo, a nivel macroscópico son homogéneos. Sin embargo, si lo vemos a nivel microscópico, ya podemos ver una diferencia y a este se lo cataloga como heterogéneo. Aquí tenemos varios ejemplos. El mismo ejemplo que se ve ahí, la cerveza. Esto es un coloide. También un coloide lo tienes en las pinturas. Tienes otro coloide en los Sprite, ¿sí? Tienes otro coloide en la gelatina. Estos son, ¿sí?, mezclas que se denominan coloides por las propiedades que obtienen. Son aparentemente homogéneos, pero si nosotros lo hacemos de forma macro, podemos ver que hay dos fases. Hablemos de la suspensión. Les había hablado de la amoxicilina, la citromicina, la claritromicina, que nosotros lo vemos en la medicina. Estos siempre vienen en frasco y vienen en polvo, ¿sí? El objeto de esto es mantener su composición química. Al introducirlo a tu organismo, tú tienes que disolverlo. Tienes que poner ahí el mayor disolvente, que es agua. Siempre dicen los frascos, aplicar agua hasta un tope y ahí te dejan una línea. Tú tienes que mezclarlo para poderlo consumir. ¿Para qué? Para que el ingrediente químico que está ahí, si es una sulfa, si es una amoxicilina, si es una claritromicina, se introduzca en tu cuerpo y forme parte del metabolismo, ¿sí? Ahora, ¿por qué se le dice suspensión? Porque como dijo una compañera, en el momento de que yo lo dejo utilizar, después, ¿qué ocurre? Sedimentación. Se separa y tu ojo puede observar que hay dos cuerpos, ¿sí? Fase 1 y fase 2. Por eso dice, la suspensión es un sistema disperso heterogéneo, es decir, diferente. Se encuentra una sustancia, en muchos de los casos son solubles y otros no solubles, ¿sí? Pero sí se encuentra que se sedimentan con el tiempo. En las suspensiones, cada una de sus componentes conserva sus propiedades. Es decir, si yo hago un proceso físico para separar, yo puedo generarlo. Y esto es algo sencillo. Por ejemplo, en la agua salina en el mar. No sé si tú te has ido a Salinas, ¿sí? A las playas de Salinas. En el litoral hay fábricas donde prácticamente hacen lagunas, introducen el agua salada y mediante la evaporación que genera por la temperatura excesiva que se encuentra allí, se separan estos dos componentes. Se separa el agua, que se transforma en forma de gas, y se queda el cloruro de sodio, y este tiene una propiedad muy diferente al agua salina. ¿Qué pasa con la suspensión? Las partículas sí permiten dispersar la luz. Eso haz la prueba en un agua destilada. Ponlo en un vasito y trata de proyectar luz a ver qué ocurre. Y haz la diferencia en un agua salada y verás cómo se proyecta de una forma, ¿sí?, perpendicular la luz. Te vas a dar cuenta que hay dos fenómenos muy diferentes. Un ejemplo son los medicamentos que se presentan en forma de solución, ¿sí? Por eso siempre se dice agítese bien antes de tomar. Lo podemos ver en forma natural. Esto siempre ocurre cuando mamá o el quien cocina, ¿no?, lo hace el jugo. ¿Qué es lo que te dicen? Un jugo de maracuyá. Bate, por favor, antes de tomar. Porque, ¿qué ocurre? Aquí tenemos una mezcla heterogénea. Si nosotros lo mezclamos, podemos utilizar toda la sustancia. Si no lo mezclamos, vas a solamente a consumir el líquido y todo se va a sedimentar los nutrientes que tienen esa suspensión. Aquí yo pongo y proyecto en la diapositiva algunas de las suspensiones que ustedes ya han visto. Y esto ocurre en la farmacia y cuando nosotros estamos enfermos. Proseguimos. Aquí vamos a hablar acerca de lo que es la clasificación de las soluciones. Mira,
Tú ya escuchaste coloides, suspensión y solución. Aquí vamos a ver de que las soluciones se clasifican en tres. Primero, insaturadas. Segundo, saturadas. Y tercero, sobresaturadas. ¿Qué son insaturadas? Léame por favor, Neil. ¿Qué son insaturadas? Es cuando contienen una cantidad de soluto menor a la que puede ser disuelta por el solvente presente. Ya, aquí lo he dado como un ejemplo muy sencillo. En antes sigo manejando el mismo ejemplo. Tengo el agua y tengo una pizca de sal. Cuando yo introduzco, genero ¿qué? Una mezcla homogénea. Y aquí a esto se le llama insaturada. ¿Por qué? Porque el soluto, que es la sal, es menor a la cantidad de solvente. Y tú en el momento que pones unos 4 gramos de sal, inmediatamente se disuelven. Y a esto se le llama solución insaturada. Hablemos de las soluciones saturadas. ¿Qué son soluciones saturadas, Fiorella? ¿Qué me preguntó, profe? Disculpe, ¿o qué me dijo? No le ¿Qué entiendo son muy las soluciones saturadas? bien. ¿Qué son las saturadas o concentradas? Si la cantidad de soluto es la máxima que se puede disolver el solvente a una temperatura dada. Vuelvo a aplicar el mismo ejemplo. Ahora tú cambia, ¿sí? El experimento. En ese mismo de agua, pon una cucharada de sal. Mira qué fenómeno ocurre. Y a esto se le llama concentrado o saturado. Porque ¿qué es lo que estamos aplicando aquí? Que el soluto está utilizando la máxima capacidad que tiene el agua para disolver. Y esto ustedes lo hicieron en el experimento anterior. Si yo le pongo más temperatura, ¿qué ocurre? Se disuelve más rápido el soluto. Y a esta solución se le denomina concentrado. Es decir, se genera una fase homogénea y está utilizando todo y el máximo poder de disolvente que tiene el agua. Y a esto se le denomina soluciones saturadas. Ahora vamos a utilizar otro término, soluciones sobresaturadas. Mira el término lo que dice, sobresaturadas. Micaela, ¿qué es una solución sobresaturada? Sobresaturadas. Si la cantidad de soluto es mayor de la que puede disolver el solvente a una temperatura dada, por ello frecuentemente el soluto en exceso tiende a precipitarse al fondo del recipiente. Bien, este fenómeno, ¿cuándo ocurre? Este fenómeno ocurre cuando tú tienes un vaso de agua y le aplicas, por favor, ayúdame con tu micrófono, apágale por favor. Le aplicas 3 o 4 cucharadas de sal. ¿Qué ocurre? ¿Se disuelve? ¿Qué está ocurriendo en ese experimento? Está el soluto sobrepasando la capacidad que tiene el agua de disolver a esa sustancia. Y a esto se le denomina solución sobresaturada. Es decir, que atraviesa la cantidad máxima que tiene un solvente en disolver el soluto. Términos que ustedes van a tener que dominar, porque aparentemente parece que es un trabalengua. Pero aquí les pongo lo que es solubilidad. ¿Qué es solubilidad? Ya hemos escuchado términos como diluidas, insaturadas, saturadas, concentradas y sobresaturadas. Para yo poder distinguir esto, tengo que saber qué es solubilidad. Bien, Iker, ¿qué es solubilidad? Para yo poder definir lo que hemos visto. La solubilidad, existe una cantidad máxima de soluto soluble en un determinado solvente. A este valor que limita la cantidad de soluto que se pueda disolver en determinada cantidad de solvente.
Se la conoce como solubilidad y se define como la máxima cantidad de un soluto que pueda disolverse en una cantidad disolvente a una temperatura determinada. Por ejemplo, la solubilidad del cloruro de sodio en agua a 20 grados centígrados es de 300 gramos de sal en 100 gramos de agua, lo que significa que a esta temperatura un litro de agua puede disolverse como máximo de 160 gramos de cloruro de sodio. Así es. Todo disolvente tiene la capacidad de disolver, que a esto se le llama solubilidad de un soluto dentro de un cuerpo que es un solvente. Lo hago de forma más sencilla. La capacidad que tiene de combinarse la sal en el agua, eso se llama solubilidad. Y aquí nosotros encontramos mediante experimentos. El ejemplo está bien dado. Si yo utilizo 100 gramos de agua, ¿ok?, en un recipiente, yo encuentro la capacidad de solvencia del agua. ¿Cuál es? A 20 grados centígrados o a una temperatura ambiental, yo puedo disolver 36 gramos. Pero si yo paso de 36 gramos, significa que se vuelve insoluble. ¿Cómo me doy cuenta? Haz la prueba. Eso me gustaría que lo hicieran la prueba como tarea. Pongan 100 gramos de agua y pongan 36 gramos de sal, cloruro de sodio, y vean qué ocurre a una temperatura de 20 grados centígrados. Si tú pasas de esa cantidad, tú generas una sobresaturación y vas a ver que se sedimenta en el fondo. ¿Qué ha sido su solubilidad, Daniel? Daniel, ¿qué ha sido solubilidad? ¿Saben lo que dice cuando ¿cómo se llama? Existe una cantidad máxima de soluto en un solvente? Es la capacidad que tiene un soluto en dispersarse en un solvente. Bien, vamos a ver factores. Hay factores que determinan esa solubilidad dentro de estos dos cuerpos que pueden ser una mezcla homogénea o heterogénea. Dentro de estos factores que hemos visto como coloide, suspensión, solución, hay factores. Hay la naturaleza del soluto o solvente. Esto no está en el libro. Esto lo he puesto de tal forma que tú puedas ver cuáles son los factores que incluyen. Vamos, ya ustedes han manejado lo que es temperatura y presión por lo que vimos en los gases. Aquí hablamos de la naturaleza del soluto. Ayúdame con la lectura, Brenda. Hablemos de un factor que es la naturaleza del soluto y solvente. La solubilidad es mayor entre sustancias cuyas estructuras moleculares presentan analogía, relación semejante entre cosas distintas en su carga eléctrica, cuando existe semejanza en las propiedades eléctricas de soluto y solvente. Las fuerzas intermoleculares son intensas, lo que propicia la disolución de uno en otro. Ejemplo, agua más ácido acético es igual a vinagre, y el agua más la sal es igual al agua salada. Bien, cuando tú generas esta mezcla, tú no puedes ver que hay dos fases, ¿sí? Porque ¿qué es lo que ocurre? Hay una atracción, una cohesión entre esas dos sustancias que generan una sola fase. Y la naturaleza, tanto del soluto y solvente, si tienen características idénticas, como vemos ahí, cargas eléctricas, lo que hace es un empoderamiento y genera un producto nuevo. Por ejemplo, si yo mezclo ácido acético más agua, yo tengo un producto que es el vinagre. Y es el que nosotros sabemos utilizar hoy como desinfectante. Muchos de ustedes ya lo conocen, que tiene un poder de desinfectante. También el agua. Si lo mezclas con la sal, nosotros ya tenemos un producto muy diferente en propiedades físicas y químicas, que es la agua salada. Los otros términos ustedes ya lo reconocen. Temperatura, factor determinante para el cambio de materia, ¿sí? Los estados de agregación. Temperatura, Fiorella. Puede decirse que a mayor temperatura hay mayor solubilidad.
Es frecuente usar el efecto de la temperatura para obtener soluciones sobresaturadas. Exenciones. En el caso de los gases, que al aumentar la temperatura las moléculas de gas tienden a volatilizarse.